La semana anterior estuvimos hablando acerca de la gracia de Dios. Lo que es la gracia de Dios, lo que hemos recibido por medio de la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de 3 beneficios que trae la gracia de Dios a aquellos que la hemos abrazado, ¿verdad? Usted y yo, cuando recibimos a Cristo, también recibimos su favor, recibimos su bondad, recibimos sus bendiciones. Y de estas bendiciones hay muchas, las que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero hoy nos vamos a concentrar en estas 3 bendiciones que vienen a nosotros por medio de la gracia de Dios que menciona aquí el apóstol Pablo en esta carta. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado Padre, pedimos, Señor, que a través de tu palabra, así como nos has bendecido, a través de la oración, a través de la alabanza, tu presencia, Señor, en este lugar, oramos, Padre, que así también a través de tu palabra tú puedas bendecir la vida de todos los que estamos aquí, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tus bendiciones sean derramadas, Señor, sobre este pueblo que te busca y que quiere, Señor, más y más de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En el tema anterior hablábamos que la gracia de Dios es el favor, es la misericordia que Dios de manera gratuita, sin que usted y yo podamos comprarla, sin que usted y yo podamos merecerla, el Señor nos bendice. Somos bendecidos con la salvación, hermanos, o hemos sido bendecidos con la salvación gratuitamente, pero eso no significa que para la salvación del hombre no se pagó un alto precio. Porque aquí mismo menciona el apóstol Pablo acerca de la sangre de Jesucristo.
Es decir, que la muerte de Jesús, hermanos, es el precio que Dios tuvo que pagar para que a través de la obra de Cristo, usted y yo viniésemos al reino de Dios. O sea que se ha pagado un alto precio, claro, no lo pagó usted, no lo pagué yo, no lo ha pagado nadie, porque es imposible que el hombre pueda pagar o merecer la salvación, pero sí la pagó Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, la redención del hombre, la salvación del hombre, ha costado un alto precio, porque costó la vida de Jesús, que fue entregada a nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entramos por la fe, como mencionamos anteriormente, abrazando esta gracia y haciendo nuestra esta gracia de Dios a través de la fe, como lo leíamos anteriormente, lo que es el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que, hermanos, el regalo de la salvación, ¿verdad?, viene a nosotros y usted y yo lo podemos traer a nuestra vida a través de la fe. O sea que la fe son los brazos que se extienden para recibir, hermanos, el regalo de la salvación por medio de la gracia de Dios. De tal manera que de nada serviría, por ejemplo, que a usted le ofrecieran un regalo de alto precio, si usted no extiende la mano para recibirlo. Ese regalo es valiosísimo, pero no puedo yo participar de él, no puedo hacer lo mío, no puedo disfrutarlo, a menos que extienda mi mano para poder tomarlo de la mano de aquel que me lo regala. En este caso, Dios nos ha regalado la salvación. Usted y yo no hemos pagado nada por la salvación. Sin embargo, es necesario, dice la palabra, que a través de la fe nosotros extendamos los brazos para recibir de la mano de Dios el regalo de la salvación. Y es ahí donde ejercitamos definitivamente, hermanos, nuestra fe. Nuestra fe se ejercita para recibir el beneficio, hermanos, de la salvación. Ahora, ya estando en Cristo, ya siendo nosotros salvos, tenemos que entender, hermanos, qué es lo que ha pasado definitivamente con la bendición que hemos recibido de la salvación en el Señor. Y es lo que el apóstol Pablo nos explica en estos versículos que hemos leído. Y hay tres bendiciones de la gracia de Dios en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, en el versículo 11, vamos a leerlo de nuevo, el versículo 11 y 12, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, la primera bendición de la gracia que vemos aquí, hermanos, es que Dios nos ha trasladado de un estado pecaminoso, de un estado separado de Dios, que eran los que eran conocidos como los incircuncisos en la época del pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Había una división, ¿verdad?, en los que eran el pueblo de Dios, que eran los circuncidados, y los que eran los pueblos incircuncisos. Ahora, estos pueblos incircuncisos eran conocidos así porque no estaban bajo la bendición del pacto de Dios que Dios había hecho con la nación de Israel en cuanto a la revelación de su persona y también en cuanto a la salvación que Dios había traído a través de la nación de Israel. Así que todo pueblo que no eran judíos, que no eran parte de ese pueblo del pacto, hermanos, eran considerados pueblos incircuncisos, pueblos con los cuales Dios no estaba tratando, pueblos con los cuales estaban alejados de los beneficios, de las bendiciones del reino de Dios. Y Pablo compara a los gentiles, porque aquí está hablando de aquellos que no son judíos, los está comparando precisamente con los pueblos incircuncisos. Quiere decir que mientras una persona
hermanos, no esté viviendo para Cristo, de la misma manera como en aquel tiempo todas aquellas naciones que no estaban bajo el pacto de Dios a través de Israel, eran considerados pueblos incircuncisos, lejanos, apartados de Dios. Y Pablo está haciendo esa misma comparación con los gentiles de hoy del tiempo de él y de hoy para nosotros, para nuestro tiempo. Significa que toda persona gentil, espiritualmente hablando, incircunciso, espiritualmente hablando, es toda aquella persona, hermanos, que está separado de Dios porque no han creído en ese Dios de gracia, de lo cual menciona o hemos leído el versículo 8 de este pasaje. Los que no han extendido a través de la fe sus manos para recoger, para atraer a su vida del regalo de salvación. Aquellos que han cerrado su oído, aquellos que han cerrado sus ojos, aquellos que han rechazado a Cristo, que han rechazado el mensaje del Evangelio, que no han querido aceptar que el mensaje del Evangelio no es un mensaje meramente humano, sino que es un mensaje celestial, que ha venido de Dios. Los incircuncisos, los que se mantienen al margen de Dios, no porque Dios los haya marginado, sino porque ellos mismos deciden por su incredulidad permanecer afuera y permanecer lejos de Dios. Pero amado hermano, a través de la gracia divina, a través de la fe, cuando extendemos nuestra fe, hermanos, Dios nos traslada de esta condición de incircuncisión o incircunciso a una nueva posición, que es la posición de los de la circuncisión. ¿Te recuerda que este es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento? La señal de la circuncisión era una señal, era una, digamos, una pequeña cirugía que se practicaba en el órgano viril del hombre, es decir, de los niños. Ahora, vea qué interesante, porque esta cirugía, que Abraham, incluso sus hijos y todos sus siervos, tuvieron que pasar por esa, Abraham siendo ya, es decir, siendo algunos ya adultos, tuvieron que pasar por esta señal para poderse identificar con ese cambio que Dios había producido. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham era un hombre pagano, un hombre que no conocía a Dios, era un hombre que estaba lejos de Dios, era un idólatra incluso, porque vivía allá en Ur de los Caldeos, que era la cuna, hermano, del ocultismo. Ahí fue, precisamente en Ur de los Caldeos, donde más adelante se estableció la famosa ciudad de Babilonia, y lo que representa, hermanos, Babilonia como una, digamos, como un punto de origen de todo lo que se opone a Dios, de todo lo que rechaza, hermanos, la gracia de Dios. Pero cuando Dios llegó al corazón de Abraham, fíjese, y Abraham obedeció a Dios y permitió que se practicara en su cuerpo y en el cuerpo de sus hijos y de todos los que se identificaban con Israel con la cirugía, esa señal que la Biblia le llama circuncisión. O sea, eso está diciendo, hermanos, que hubo un cambio de posición. Ahora ya Abraham, en este caso, el que originó el pueblo de Israel, hermanos, ahora él ya no es delante de Dios un hombre separado de Dios, un hombre alejado de Dios, un hombre que no forma parte de la bendición del pacto divino que Dios había hecho, hermanos, en aquel tiempo, sino que ahora ya él era parte de Dios, parte de sus propósitos, parte, hermanos, de su misericordia, parte de su gracia y parte también de lo que Dios tenía para Abraham en el futuro, y un futuro distante que ha llegado hasta nuestros días. Pero eso fue precisamente porque, hermanos, Dios cambió la posición de Abraham de ser un incircunciso a ser un circunciso.
¿Cómo lo vemos o cómo lo podemos entender hoy en día, hermano? Cuando una persona rechaza a Cristo, es un pecador, hermanos, que no tiene esperanza, que no tiene en este mundo, dice la Biblia, que vivirán sin Dios y sin esperanza. Pero cuando una persona viene a Cristo y acepta el valor del amor de Dios y de la misericordia de Dios, entonces Dios ahí convierte esta persona que antes era un inconverso, que antes era una persona que estaba en contra de Dios y en contra de los pensamientos y planes de Dios, ahora, hermanos, es un hijo de Dios. Ahora es parte, hermanos, de la bendición de la familia espiritual de Dios. Vea qué maravilloso milagro lo que Dios hace. Hermanos, es Dios el que hace el cambio en nuestra vida. Más adelante, en una de las cartas, el apóstol Pablo, en la segunda, por cierto, de los Corintios, en el capítulo 5, fíjense las palabras que el apóstol habla aquí acerca de ese cambio que se produce en la vida de una persona cuando viene a los pies de Cristo. Dice la palabra en el versículo 17, 5, 17 de segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo. Esta declaración está, significa que antes no estaba, pero que ahora, a través de la predicación, a través, hermanos, de la proclamación del Evangelio, de la gracia de Dios, esta persona recibe el conocimiento de Cristo, de su amor, de su perdón y de sus bondades, y entonces esta persona, hermano, abre su corazón para recibir ese beneficio del perdón y de la salvación. Hermanos, cuando se recibe eso por la fe, se produce un cambio. Por eso es que el verdadero hijo de Dios, el que realmente está caminando con el Señor, ha sufrido un cambio, ha habido una transformación, ha pasado de ser un incircunciso, es decir, un pueblo alejado, un hombre alejado de Dios, una persona alejada de Dios, ahora ha sido acercada o cambiada, mejor dicho, por el poder de Dios en un circunciso, que significa aquel que ahora ya está bajo el pacto de la bendición de Dios. Entonces, amado hermano, ese cambio es el que produce Dios en nuestra vida. Por eso es que cada uno de nosotros realmente, hermanos, cuando hemos venido a los pies de Cristo, ya no somos los mismos. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora tenemos un nuevo motivo para vivir. Ahora tenemos nuevos pensamientos. Ahora tenemos nuevas metas. Ahora tenemos nuevos anhelos en nuestro corazón. Ahora tenemos otra conducta. Ahora tenemos, hermanos, otra visión de la vida. Pero ese cambio, hermanos, lo produce el Señor por medio de su gracia, por medio de su amor y de su bondad. Así que usted ya no tiene que andar como un incircunciso, sino que usted y yo tenemos que andar como circuncidados. Es decir, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, porque el testimonio, hermanos, es importante, pero claro, nadie puede dar testimonio de lo que no es. Si damos un buen testimonio, es porque nuestro corazón ha sido transformado por el poder de Dios. Si hay todavía, hermanos, mal testimonio en nuestra conducta, es porque no hemos recibido ese cambio interno que produce el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo como un regalo de gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay abundancia de Cristo, hermanos, en nuestro corazón, de Cristo vamos a hablar. Pero si hay abundancia de mentira, de engaño en nuestro corazón, mentira y engaño hablaremos. Pero aquí no hay nadie, hermano, que hable esas cosas, porque todos hemos sido llenos del Espíritu, llenos de la gracia de Dios. Así que por eso es que hablamos de Jesucristo, desayuno, almuerzo y cena, hermano. Amén. Hablamos de las bondades de Cristo porque Él ha operado un cambio, nos ha
circuncidado, nos ha hecho nuevas criaturas. Fíjate qué interesante, hay un pasaje de la Biblia al cual hago referencia así de manera rápida para ejemplificarles, hermanos, el beneficio que hay de ese cambio que Dios produce en nosotros. En el libro de Josué, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 5, usted va a notar en este capítulo, hermanos, que cuando Israel salió, fíjese qué interesante, salió de Egipto a causa de la opresión que ellos tuvieron en Egipto. El pueblo, hermanos, no había sido, especialmente los jóvenes o los niños que nacieron en la travesía del desierto, no se les había practicado la circuncisión, que era la señal del pacto con Dios, de que estaban caminando en obediencia a la palabra de Dios y a los mandatos de Dios. Pero ahora Josué, hermanos, trae a ese pueblo y lo introduce a la tierra prometida. Y no olvide que la tierra prometida era la tierra que fluía leche y miel. Era la tierra de la bendición. Era el lugar de reposo. Era el lugar donde Dios, hermanos, iba a colmar a su pueblo de sus bondades y de sus bendiciones. Pero ve qué interesante, este pueblo no estaba preparado, hermanos, para vivir en la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque no habían sido circuncidados. Y qué interesante que a través de Josué en este momento, hermanos, de la historia, fíjese qué interesante, la Biblia dice, para redimir el tiempo, en el versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. O sea, después de la circuncisión, por primera vez celebraron una vez más la Pascua, pero también dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, comieron panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es importante entenderlo porque, hermanos, Israel había comido maná todos estos años, pero mire, cuando ellos se consagraron a Dios y decidieron en su corazón obedecer a Dios a través de la circuncisión, las cosas cambiaron. Ellos comenzaron a disfrutar de las bendiciones que Dios tenía en la tierra prometida. Amado hermano, cuando caminamos como incircuncisos, que es caminar, diríamos en otras palabras, en desobediencia a Dios, no vamos a tener las bendiciones que Dios quiere que gocemos. Pero cuando usted decide en su corazón, de una manera determinante: Señor, te voy a amar, te voy a servir, te voy a honrar en todo en mi vida, quiero ser una persona nueva, un cambio, Señor, en mi vida voy a caminar como un circunciso, es decir, como aquellos que caminan en obediencia al pacto de Dios, las bendiciones de Dios van a ser sobreabundantes sobre su vida. Si usted y yo queremos, hermanos, bendiciones sobreabundantes de la gracia de Dios, tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar, hermanos, en el cambio que Jesús, a través de su gracia, ha operado en la vida de cada uno de nosotros. Así que la primera bendición, hermanos, es precisamente ese cambio de estado que produjo el Señor a través de su muerte, de incircuncisión a circuncisión, de rebeldía a la obediencia, de perdición a salvación, de hijo, hermano, de pecado a un hijo de Dios. Gracias a Dios por eso. Ahora, en segundo lugar, la segunda bendición, podemos leerla en el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
La segunda bendición, hermanos, de la gracia de Dios es que Cristo nos ha acercado a Dios. Estábamos viviendo, hermanos, en nuestra condición antigua, dice la palabra aquí, lejos de Dios. Pero Cristo nos ha acercado por medio de su sangre preciosa. Cuando Jesús derramó su sangre, entonces, según el versículo 13, a través de esa sangre preciosa que Él derramó, hermano, todo aquel que abraza, cree en esa obra del Calvario y aplica el poder de la sangre de Cristo a su vida por medio de la fe, es decir, Él lo acerca al Padre. Por eso es que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, vamos a leer este versículo que está relacionado con este camino, esta persona que nos acerca a Dios. Jesucristo, ante la pregunta de los discípulos, Él responde y dice, en el versículo 5, le dice a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En otras palabras, Señor, ¿cómo puedo yo ir al Padre como tú dices que vas al Padre y que nosotros también iremos al Padre? Pero ¿cómo puede ser eso? Y Jesús le contesta y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, de una manera categórica, Jesús está diciendo acá que nadie puede llegar a tener una comunión íntima con Dios. Nadie puede llegar a la eternidad después que muera, después que cierre sus ojos aquí en este mundo, hermanos, sino a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la única verdad, y Jesucristo es el único que nos puede, hermanos, llevar al Padre. Él es la senda de la justicia de Dios que nos lleva al Padre. Entonces, ¿cómo nos acerca entonces? Dice Pablo: vosotros que estabais lejos, ahora ha sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que no hay otra persona, no hay institución, no hay otro medio que nos pueda llevar a Dios sino solamente Jesucristo. Y con mucho respeto, hermanos, ni la Virgen María. La Virgen María tiene, es decir, en su momento cuando ella recibió el llamado de Dios para ser el instrumento a través del cual el cuerpo de Cristo, hermano, sería engendrado en su vientre. En ese momento María era una señorita, una virgen, y por fe ella aceptó el reto y dijo ella: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella se puso en las manos de Dios para que Dios hiciera su voluntad en ella, y ella pudo concebir en su vientre, hermanos, el cuerpo físico. Hay que entender esto, hermanos, porque María no es la madre de Jesús en el sentido de la divinidad, porque entonces diríamos que Jesús tuvo un papá, una mamá. En otras palabras, que fue engendrado, dejaría de ser Dios. Jesucristo es Dios, y por tanto Él, hermanos, es eterno como Dios. No fue creado de ninguna manera como los demás seres creados que hay dentro de la creación, el universo de Dios. María fue el instrumento, hermanos, para que el cuerpo que Jesucristo iba a habitar aquí, que llevaría, hermanos amados, el pecado de la humanidad en el Calvario, fue el cuerpo que se engendró en el vientre de la Virgen María. En otras palabras, ella es la madre de Jesús en el sentido de su cuerpo humano, pero no de su divinidad. Ahora, por tanto, hermanos, más adelante cuando, mire qué interesante, porque María, la madre de Jesús, estaba ahí en el aposento alto. Si usted lee el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, fue una de las que obedeció a Cristo antes de ascender, cuando Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que quédense ahí.
hasta que sean investidos del poder de lo alto, para que sean mis testigos a las naciones. ¿Sabe, hermano, que María, la madre de Jesús, fue obediente? Ella siempre fue obediente. Así que es un gran ejemplo para las hermanas aquí, ¿verdad? Y también para los hermanos. Es un ejemplo de obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios. Así tenemos que ser todos los cristianos, hombres y mujeres, hermanos, sometidos a la voluntad de Dios. Así que ella estaba ahí en el aposento esperando esos 10 días cuando los discípulos, hermanos, estaban orando, clamando, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces María, la madre de Jesús, en ese sentido que he mencionado, hermano, fue llena del Espíritu. Y ella también fue de las primeras testigos del Evangelio de Cristo, hermanos, en Jerusalén y a lo mejor en otras latitudes, otras ciudades, otros lugares que llevaron la palabra de Dios, aquellos que recibieron, hermanos, la investidura del Espíritu Santo. Pero, hermanos, María, no, la Virgen María, conocida de esa manera, no tiene ninguna divinidad que se pueda comparar en ese sentido con Jesús, ni con Dios, sino que ella fue un instrumento de Dios. Digo esto, hermanos, porque en el caminar de la iglesia cristiana esta creencia, hermanos, de la divinidad de la Virgen María fue decir, incrustada en la doctrina de la iglesia cristiana, pero sin fundamento bíblico, más que un fundamento tradicional. O sea, ¿cómo se integran, hermanos, los pensamientos tradicionales en una doctrina? Bueno, porque como los líderes lo creen, y los líderes, digamos, lo promulgan, y luego los líderes lo llevan, hermanos, a sus escritos, digamos, espirituales o escritos doctrinales, y lo establecen ya como una doctrina para la iglesia. Hermanos, pero las doctrinas de los hombres, es decir, las ideas humanas, las tradiciones de los hombres, no tenemos ningún hombre, hermanos, por muy santo que sea en el mundo, tiene la autoridad para establecer las costumbres, las ideas humanas como doctrinas. Y ese fue el gran error de la iglesia, hermano, que inyectó a la doctrina bíblica, inyectó tradiciones que los hombres, que los líderes de la época consideraron que eran así de sagrados, eran así de verdad, y las integraron, hermanos, a la doctrina de la iglesia, pero no tiene ningún fundamento bíblico. En ese sentido, la Virgen María no puede salvar a nadie. La Virgen María no puede, hermanos, interceder ante Dios por nadie, porque ella fue un instrumento de Dios para traer o formar el cuerpo físico de Jesucristo, para ser habitado por el Hijo de Dios mientras estuvo aquí en la tierra, y para llevar en su cuerpo el pecado de la humanidad. Así que, hermanos, ha sido una tradición de algunos líderes en el pasado que han puesto a la Virgen María como una diosa, como una corredentora, como una intercesora. Pero la verdad es que nada de eso está en la Biblia, nada de eso está en la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje dice que nosotros estábamos lejos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos lejos de los pactos divinos, estábamos lejos de la salvación, estábamos lejos, hermanos, de todo lo bueno que Dios tenía, pero a través de la sangre de Jesucristo nos hizo cercanos, gloria a Dios. Por eso, hermanos amados, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No le podemos agregar, hermanos, nada. Vea cómo las tradiciones afectan la conducta de los pueblos en materia de fe. Porque, por ejemplo, algunos creen en el cipitío, creen en la ciguanaba,
y todas esas cosas, hermanos, que son leyendas, son cosas del pasado, y algunos las han querido perpetuar y han escrito libros y han puesto estas cosas como parte, hermanos, de la realidad de un pueblo. Pero quiero decirles que el cipitío ni la ciguanaba no existen. Son inventos humanos, son, hermanos, tradiciones, son fábulas que alguien se inventó, pero que eso no es una realidad. Y así también sucede con las doctrinas que no son bíblicas. A alguien le pareció que era, lo institucionalizó, haciéndolo oficial en los escritos de la iglesia, hermanos, y de esa manera se ha predicado a través de las décadas y los siglos que es así. Pero la palabra es clara al decir que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Dice la palabra de Dios también en la carta de los Hebreos. Si usted va conmigo a la carta de los Hebreos, vamos a leer aquí en el capítulo número 4, dice, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿quién es el que traspasó, dice, los cielos? Jesús. Es decir, que Él abrió el camino, hermanos, a través de la resurrección. Vea qué importante es la resurrección de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, hermanos, pero a través de la resurrección, hermanos, el poder de Dios, el poder de la salvación fue certificado a través de la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo en otra de las cartas, en 1 Corintios 15, que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y dice, y todavía estaríamos como esclavos de nuestro pecado si en verdad Cristo no resucitó. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces la muerte de Cristo, hermanos, ahí Él pagó el precio por nuestro perdón, pero a través de la resurrección lo hizo efectivo. Gloria a Dios. Porque si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos, entonces ninguno de nosotros tuviera esperanza. Por eso dice aquí la palabra que Él traspasó los cielos, el Hijo de Dios, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, por eso es, hermanos, que cuando nosotros oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Porque Jesús es, hermano, nuestro respaldo para que usted y yo tengamos una intimidad, una comunión con Dios. Así que ninguno, hermano, que ha recibido a Cristo como su Salvador debe de sentirse lejano. No, todos hemos sido acercados por Él, por su misericordia. Vea lo que dice también, volviendo aquí a Efesios capítulo 2. Dice, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué dos pueblos está hablando? Del pueblo gentil y del pueblo judío que acepta a Cristo como el Mesías. Hermanos, quiero decirles que actualmente el Israel, digamos, de nación, y los israelitas hoy en día, como nación de Israel, no necesariamente son creyentes. Usted va a encontrar en Israel, hermanos, mucho israelita que es ateo, mucho israelita que no cree en la Biblia, no cree ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, peor. Hay muchos judíos, hermanos, hoy en día que allá viven en Israel y que están ahí tocando los muros o ven los muros de Jerusalén y que caminan por las calles donde caminó Jesús, pero para ellos la Biblia y Jesús nada que ver, hermano. Entonces cuando Pablo habla aquí de que Él
quebró la pared para que se hiciera un solo pueblo, hermanos, está hablando del pueblo gentil, de todos los gentiles que no somos judíos, pero que hemos aceptado la gracia de Cristo en nuestro corazón. Con aquellos judíos que también han aceptado o aceptarán en un tiempo, porque Israel, hermanos, se va a convertir. Ahorita prácticamente Israel no es un pueblo convertido a Cristo, sino son contrarios a Cristo. Pero, amado hermano, viene el día cuando Israel se convertirá. Dice la Biblia que en un solo día Israel se volverá a Cristo. Hermano, ¿sabe cuándo será eso? Bueno, en el tiempo de la tribulación, en medio de la aflicción, ellos se volverán a Jesús. Y dice que llorarán por aquel a quien atravesaron sus manos. Es decir, está hablando de que van a llorar cuando el Espíritu Santo, hermanos, los haga entrar en sí, de que aquel que mataron por favor de los judíos y del Imperio Romano hace 2000 años atrás, era el verdadero Cristo que venía para salvarlos, pero ellos lo desecharon. Hermano, pero viene ese tiempo cuando Israel va a ser restaurado, espiritualmente hablando. Van a creer en Cristo. ¿Sabe qué es lindo? Porque hay un grupo de judíos que se conocen hoy en el mundo como judíos cristianos. Son judíos de raza judía, pero han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya no están esperando un Mesías como lo espera Israel hoy en día, sino que ellos ya se dieron cuenta que el Mesías ya vino y su nombre es Jesús de Nazaret. Y lo han abrazado y lo han traído, hermano, a su corazón. Entonces, hermano, Dios primero hizo un cambio. Nos cambió de un estado de incircuncisión a un cambio, hermano, de estado de circuncisión. De la desobediencia nos trajo a la obediencia. De la perdición nos trajo a la salvación. De la muerte nos trajo a la vida. Y ahora también dice que nos ha hecho cercanos. Que Él, hermanos, quitó toda la enemistad que había entre el hombre y Dios a través de Jesús. Así que, hermanos, cuando usted cree en Jesucristo, usted puede, de hecho, hermanos, entrar en una relación íntima, en una relación cercana, en una relación de papá e hijo con Dios. Por eso que en los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios, hijas de Dios, aunque algunos en el mundo no lo entiendan, no lo crean y se burlen, pero usted y yo, amados hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos e hijas de Dios. Y la tercera, hermanos, bendición de la gracia de Dios, quiero que la veamos en el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, Dios lo hizo parte de su familia. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Estamos en una intimidad, en una comunión de familia. Y hermanos, esto tiene que ver con la herencia que usted y yo hemos recibido, una herencia de tipo espiritual y una herencia de carácter eterno. Cuando hablamos de la herencia espiritual, ser hijo de Dios, hermanos, quiere decir de que usted y yo hemos heredado la salvación. Ser hijo de Dios significa que nosotros hemos heredado, hermanos, los beneficios del perdón, de la misericordia, de la gracia, del favor de Dios sobre nuestra vida. Hemos recibido también beneficios, hermanos, como la misericordia, el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. Que estas cosas, como son espirituales, a veces nosotros no las cuantificamos. Nosotros solamente cuantificamos muchas veces, tristemente, hermano, las cosas materiales. Si tengo trabajo, si tengo dinero, si tengo para cubrir mis deseos.
La gente, hermano, en el mundo mide el éxito por dinero. No lo hagamos nosotros como cristianos, porque el dinero definitivamente, hermanos, no es la felicidad o el objeto de la felicidad del hombre. Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, ¿de qué servirá el hombre si gana todo el mundo? Está hablando de un hombre que tiene éxito en todos los campos del mundo, en los negocios, hermanos, en lo intelectual, en las posiciones de poder en el mundo. Hermanos, ¿de qué le sirve a un hombre que gane todas estas posiciones, que gane todos los títulos habidos y por haber, y que almacene o tenga, hermanos, dinero en abundancia, si al final se pierde su alma? De nada le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma. Entonces, tristemente, el mundo mide el éxito por el dinero, hermano. Pero la iglesia tiene que aprender, hermanos, que el éxito no significa dinero, sino que el éxito significa, hermanos, haber recibido la herencia espiritual de Dios en nuestra vida, la herencia de la salvación, la herencia de la paz, del gozo, de la misericordia, de la justicia de Dios, del amor de Dios. Hermanos amados, todo esto, si usted lo pesa en una balanza, pesa más que el dinero de este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, hermanos, que al mundo llegamos desnudos. ¿Y cómo nos vamos a ir? Mire, si ahí la familia nos favorece, nos van a poner algún trapo encima, hermano. Pero ya nosotros ya no podemos decidir, mire, póngame esa corbata amarilla, rayadita que yo usaba ya cuando predicaba, o ese saco, el más nuevo. No, hermano, dice la Biblia que llegamos al mundo desnudo y desnudos vamos a salir. Entonces las cosas materiales tienen su propósito en la vida, hermanos, para subsistir mientras estamos aquí, pero no lo es todo, hermano. Usted busque la herencia que usted tiene en Cristo. Busque la herencia de amor, la herencia de misericordia, la herencia de paz, la herencia de gozo, la herencia de la salvación, la corona, hermanos, de justicia que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Eso es las riquezas que usted y yo tenemos que buscar en Cristo Jesús. Y esas son las que debemos de disfrutar en nuestra vida, hermanos, hoy en día. Dice el apóstol Pablo. Fíjese qué poderoso es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 14. Vamos a correr un poquito. Dice, por esta causa, Efesios 3, 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿qué es lo que Dios le promete, hermano? Dios no le está prometiendo que se va a sacar la lotería, hermano. Que algunos hermanos dicen, en el nombre de Jesús me voy a comprar este número, a ver si me saco la lotería. En el nombre de Jesús voy a comprar este número, a ver si me saco esa limusina que están por ahí, van a rifar. No use el nombre de Jesús para eso, hermano. El nombre de Jesús no debe de ser utilizado para cuestiones de buena suerte. Porque sabe que la buena suerte se originó, sí, en el ocultismo. No, es una práctica del ocultismo, la buena suerte. Nosotros somos bendecidos. Estamos en Cristo bendecidos. Eso no es buena suerte, no es si Dios quiere o no quiere, no, ya nos bendijo. Entonces usted ya fue bendecido. Ya usted no necesita, amado hermano, estar seguro si sí o no. Usted ya fue bendecido en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, vea lo que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas que el cristiano debe de buscar? Hermano, las riquezas de la gloria de Dios. Las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, amado hermano, son las que debemos de anhelar más que cualquier otra cosa, hermanos, en la vida. Entonces aquí Pablo habla de riquezas espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu, hermano. El amor de Dios. Usted puede comprar la mejor cama posible, hermano.
la más suavecita. Usted puede comprar la mejor almohada, hermanos, que usted pueda adquirir, aquellos de plumas de avestruz, o plumas de ganso. Hermano, pero eso no le va a dar la paz la da mi Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo Pablo, es la paz espiritual. Amado hermano, cuántas personas ricos, poderosos en el mundo, amado hermano, se suicidan o están viviendo en una tristeza profunda, en una, hermano, depresión profunda, porque no tienen la paz de Dios. Y los hijos de Dios, aunque no tenemos esos millones, pero tenemos algo mejor, que son las riquezas de Cristo, son las riquezas del reino de Dios en nuestra vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar de parte, hermanos, del Señor. ¿Y cuál es la herencia eterna? Dice, somos conciudadanos de los santos. Está hablando, hermanos, que usted tiene una nueva ciudadanía. Esa nueva ciudadanía está en los cielos. Aquí, hermanos, somos advenedizos. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es ahí donde usted y yo tenemos que poner, hermanos, nuestra mirada. Hay una herencia. Hermanos, la persona que vive sin Cristo, que no extendió las manos para recibir ese regalo por medio de la fe, el regalo de la gracia, de la salvación. Hermanos, un día cuando muera y pase el túnel de la muerte, que le han llamado algunos, o David le llamó el valle de la sombra y de la muerte, se encontrarán, hermanos, más allá de la muerte, como el hombre sigue viviendo en la eternidad. No es como el animal muere y no, como no tiene alma, el animal, hermanos, se muere, solamente tiene un instinto, pero no tiene alma. Entonces el animal se muere. Así que no esté pensando que su gatito que tanto quería va a estar en el cielo, por favor, hermano. Porque algunos le dicen, Señor, que mi gatito esté allá en el cielo, allá lo voy a ver de nuevo. No, amado hermano, cuando un animal se muere, se muere. Pero cuando una persona se muere, va a seguir viviendo en la eternidad. Ahora, lo importante, hermanos, es haber abrazado la fe de Cristo, porque si abrazó la gracia de Cristo, entonces después de la muerte tendrá vida eterna. Va a morar con el Señor por toda la eternidad, hermano. Vamos a estar con Jesús, con aquel que nos redimió, con aquel que nos salvó, con aquel que nos perdonó, aquel que nos dio vida eterna, aquel que tiene una corona de justicia en el cielo, hermanos, para coronar a sus santos fieles. Amado hermano, esa es la herencia eterna de los hijos de Dios que hemos recibido por medio de la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Si usted ha abrazado a Cristo, no lo suelte, por favor. Manténgase atado a Cristo, hermano, todos los días de su vida, porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Y si usted se ha alejado de Cristo, vuelva al Señor, aférrese de nuevo, hermanos, a la gracia de Cristo. Y si usted nunca lo ha recibido, bueno, siempre hay oportunidad como hoy de que usted le diga a Jesús, Señor, yo voy a extender mis manos de fe para tomar de tu mano el regalo de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Oremos, Padre, gracias te damos este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar aquí, Señor amado, reunidos en tu nombre. Gracias por el amor que tú nos has mostrado. Gracias porque has cambiado nuestra vida, Señor. Ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos sido acercados a tu corazón, Padre, por medio de Jesucristo. Ahora en Cristo ya no somos extranjeros, desconocidos. Ahora somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Qué privilegio más grande, Señor, ser hijos de Dios, miembros de tu familia, Señor, con una herencia gloriosa que vale mucho más que el dinero, que el oro, la plata del mundo. Los beneficios de la gracia
el amor de Dios, el perdón de Dios, el gozo de Dios, la salvación de Dios, la paz de Dios. Señor, cuántas cosas maravillosas. Gracias, Señor, porque también tenemos como herencia un día cuando muramos, un día cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los vamos a abrir en la eternidad, Señor. Vamos a abrir nuestros ojos allá en la eternidad y lo primero que veremos es a Jesús, el que nos redimió. Veremos al Padre, veremos su trono de gloria. Señor, estaremos ahí, Padre, donde es nuestro destino eterno, tu presencia. Señor amado, y todo porque un día abrazamos por la fe tu gracia, tu amor, Señor, tu perdón. Señor, bendice esta congregación. Señor, que no nos apartemos, Padre, de estos beneficios de tu bondad. Bendice, Padre, la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Y hermanos, mientras ustedes oran, quiero hacer un llamado. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan decirle a Jesús: Señor, aquí está mi corazón, perdóname, ya no quiero ser un incircunciso, quiero ser un hijo, una hija de Dios? Hermano, usted debe de tomar su propia decisión, porque ya hemos explicado que la fe son los brazos que se extienden para recibir de la mano de Dios el regalo de la salvación. ¿Habrá alguien que en esta hora quiera entregarse a Cristo, que todavía no lo ha hecho? ¿Todavía no ha tomado ese paso de fe de entregarle la vida a Jesús? ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo, tomar esa decisión con valentía de entregarle la vida a Cristo? O si usted ha estado en otro tiempo en los caminos del Señor, pero se alejó de Él y necesita reconciliarse, pedirle perdón al Señor y de nuevo tomar esas fuerzas para caminar en las sendas del Señor, hoy es el día que usted puede tomar esa decisión. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo, reconciliarse con el Señor? No tarde en hacerlo. Es más, voy a orar. Si usted quiere orar conmigo, aún las personas que nos ven por la televisión, en los medios de comunicación, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, reconciliarse con Dios, yo le pido que ore conmigo este día y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame. Señor, que tu sangre preciosa pueda limpiar cada parte de mi vida, Señor. Porque este día, Jesús, yo me entrego a ti, Señor. Perdóname, cámbiame, dame la vida eterna. Y cuando yo muera, Señor, pueda abrir mis ojos en la eternidad contemplando tu rostro, contemplando tu presencia. Señor amado, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amado hermano, dele gracias a Dios, porque usted tiene una herencia espiritual, una herencia en Dios, que es más valiosa que cualquier bien material que usted y yo podamos tener aquí en la tierra. Oh Señor, gracias. Levante sus manos y dígale: gracias, Padre. Gracias por la herencia que yo tengo en ti, por esa riqueza de gloria, Señor, que tú has preparado para mi vida, Señor. Señor, yo sé que el día que yo muera me encontraré contigo en la eternidad, Jesús.
porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Señor, tú eres el camino que me lleva al oportuno socorro, a ese trono de gracia. Oh Señor, donde encuentro el oportuno socorro para mi alma. Señor Jesús, gracias por amarme, Señor. Oh, gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí, Señor. Oh, ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, hasta el final, Señor. A no desmayar, a no claudicar, a no abandonar la fe, hasta el final, Señor. Padre, gracias. Oh, maravilloso Jesús, te adoramos, Señor.